los milagros que Dios ha hecho, todo el obrar a través de muchos años. El pueblo llevaba ya la mitad del recorrido por el desierto y Dios, que había obrado grandes prodigios, primero para sacarlos de Egipto, luego para irlos conduciendo por el desierto, ir dándoles comida, ir dándoles lo que necesitaba el pueblo de Dios. Y el pueblo lo que hace es entrar en un acto constante que es la murmuración. Y qué daño, como lo ha venido diciendo esta primera lectura del libro de Números, como ese hecho de entrar en la murmuración, que lo que hace es irse en contra de las cosas de Dios. Cuando las personas van murmurando, esa murmuración, entonces dice aquí que por el hecho de que faltó el agua, el pueblo se fue en contra de Moisés y de Aarón, y entonces dice allí, y el pueblo riñó contra Moisés. Esa parte de ir contra Dios, muchas veces en esa murmuración nos va debilitando en el acto verdadero de la fe. Nosotros debemos entrar, mirar que cuando nos hacen la pregunta, como hoy Jesús le hace la pregunta a los discípulos, ¿quién dice que es el Hijo del Hombre? ¿Qué dice la gente que soy yo? Y entonces las respuestas que uno de los profetas y cualquiera de las personas antiguas, Juan el Bautista, alguno de los profetas grandes que existió, pero no tienen la claridad. Y cuando una persona tiene como la revelación, por decirlo de alguna manera, la revelación de decir, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo, viene el momento en el que el Señor muestra la realidad de lo que le va a pasar, cómo el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los sumos sacerdotes, de los escribas, va a ser entregado en las manos de las autoridades judías, porque lo van a azotar, porque va a morir. Y ante esa realidad de la muerte, entonces viene la reacción de Pedro, donde le dice a Jesús, eso no puede pasarte, Señor, eso no puede ser. Nosotros, como que algunas personas pueden querer como una vida sin sufrimiento, y la vida cristiana no está exenta del sufrimiento, como no está exenta de la muerte. Todos vamos a pasar por la pasión, es decir, vamos a pasar por el sufrimiento. Y Dios, si yo realmente le creo al Señor, aún en aquel momento Dios me va a dar la fuerza para aprender a afrontar el momento de la enfermedad o el momento del sufrimiento. No solo es el momento de la salud y decir, ay, qué bien, y todo eso. Y aunque tengamos salud, por otro lado se nos presenta alguna dificultad, por otro lado se nos presenta alguna prueba y como que no podemos con esa prueba. Y si la prueba que nos llega, aún teniendo salud, nos lleva como a darnos por vencidos, entonces ¿cómo será la prueba cuando llegue el momento de la enfermedad y llegue ese momento donde tenemos que confrontarnos con la realidad bíblica de la pasión y con la realidad bíblica de la muerte en esa tierra? Ahí es donde tenemos que entrar y mirar que hay que limpiar el corazón. Y lo primero que hay que empezar a sacar del corazón es toda esa murmuración. Porque otra vez vuelvo y lo digo, esa murmuración es una cizaña que yo mismo voy sembrando. Y lo curioso no es solo que lo siembre en el corazón del otro, sino que esa cizaña la voy sembrando en mi propio corazón, la voy sembrando en mi propio ser, la voy sembrando dentro de mi propia vida. Y eso me va a llevar a la falta de fe y de aceptar la voluntad de Dios. Pidámosle al Señor en este día que así como celebramos a Santo Domingo de Guzmán, un predicador que lo que quiso fue afianzar desde muy niño que la gente tuviera fe en el corazón, hoy pidámosle al Señor que nos regale, así como le dice el Señor Jesús a Pedro cuando le dice Pedro al Señor, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo,
Jesús le dice a Pedro: y te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Esa gran llave se llama fundamentalmente confesión, se llama reconciliación, el perdón de los pecados. Lo que se perdone en la tierra quedará perdonado en el cielo. Lo que no se perdone en la tierra no se perdonará en el cielo. Pidámosle entonces al Señor que podamos ser verdaderamente discípulos del Señor y acrecentar nuestra fe cada día de nuestra vida, así sea.